Dios por todos los que hoy nos han podido acompañar. Decía mi hermana Bere, tenemos casa llena y eso es una bendición siempre. Ahí tiraron los pequeños a las flores. Lo bueno que no son de agua. Oh, ya me había espantado. Se me puso la pantalla en blanco, dije, híjole, ya nos quedamos sin sermón. Ok, como ya pudimos ver, y ya comentó algunos puntos mi hermana Delia sobre este impactante pasaje de la Biblia, ¿no?, que tenemos, vamos a estar viendo algunas imágenes aquí en la parte de atrás, pero primero vamos a enfocarnos en lo que ya vimos. Dice Ezequiel 37, 1, 2, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Primero vamos a ir analizando como siempre nuestros pasajes. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle. Bueno, el Espíritu de Dios llevó al profeta al valle. ¿Y en qué otro momento hemos visto que el Espíritu movía a alguien para llevarlo a otro lugar? ¿Se acuerdan? ¿A quién más movió el Espíritu para llevarlo a otro lugar? Juan, ¿a quién más? A Elías, a Josué. Pero ¿qué tal? Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Para qué fue llevado el Señor al desierto? Para ser tentado. Debemos de ver y entender en esta parte que cuando el Señor nos mueve y nos pone en un lugar, es con un propósito. No nada más nos lleva así. Yo me imagino, y vamos a imaginarnos la vida de Ezequiel, es un profeta, ya había sido utilizado por Dios para muchas cosas. Y en ese ir y venir de las profecías, lo que hizo Ezequiel, como decía mi hermana, lean el libro de Ezequiel para que tengan un contexto mejor de lo que era. De repente, no sé en dónde estaba, no sé, no dice que fue llevado por el Espíritu. No especifica si se lo llevó y le dijo, ponte a caminar, y ya que llegó al valle le dijo, párate ahí. No especifica si dice, se teletransportó, ¿no?, y apareció en el desierto. No especifica si tomó un camello, un caballo, un avión, no sé, pero fue llevado. Dios lo llevó. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí y en donde Dios nos tiene por la misma razón. ¿Qué circunstancias usó Dios para traerte aquí? Bueno, algunos sí los conozco, ¿no? Algunas pruebas, enfermedades, situaciones complicadas. Algunos no, gracias a Dios, algunos llegamos en paz, en bendición, por una invitación de alguien más. Pero el punto es, de alguna manera, el Señor nos trajo, el Espíritu nos movió a estar aquí. Amén. Y aquí nosotros vamos a hacer un paréntesis en esta parte de Ezequiel. Debemos de entender que cuando Dios nos lleva también a un lugar con un propósito, nos da herramientas para ser utilizados por Él. Esto es algo extra que les quiero compartir y no me quiero alargar mucho, pero vamos a Efesios 4, versículo 7. Ya que lo tengan, me dicen amén. Ya se me perdieron los Efesios. Así como a algunos se les perdió Ezequiel, a mí se me perdieron los Efesios. Ok, ¿ya lo tienen? Dice, me voy a quitar los lentes porque ya no veo con los lentes de cerca. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sabemos que Cristo
estando en la gloria, descendió a la tierra, luego volvió a subir, como lo está diciendo aquí. El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces vemos, hermanos, aquí que Él nos lleva con un lugar y nos equipa, nos da dones y talentos. Él instituye a cada quien con algunas capacidades y habilidades diferentes. Lo dijo el hermano Francisco hace 8 días, no me voy a meter mucho en ese punto. Lo importante aquí es entender que dice que Él constituyó. ¿Qué significa constituir, hermanos? Viéndolo de una forma sencilla es formar, darle forma a algo, pero también es establecer. ¿Qué quiere decir con esto? Colocar, poner a alguien. Y también se usa para referirse a componer algo, arreglar algo que por ahí tal vez está descompuesto, ¿no? En la Biblia la palabra constituir generalmente se usa en el sentido de establecer, designar o nombrar a alguien para una función. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ese lugar en el que te puso y los dones que te dio y lo que tú estás haciendo aquí en el cuerpo, en la iglesia, es algo en lo que Dios te puso. A lo mejor tú dices, no, yo quise ser maestro de niños, yo quise ser director de la alabanza, pero realmente el que nos pone es el Señor. Gracias. ¿Se está diciendo? Ok. Tenemos que entender esa parte, hermanos. No es voluntad de hombre, Dios es el que nos pone a todos. Por eso es importante que busquemos entender y descubrir los dones y talentos que Dios nos dio, para que los utilicemos de la manera correcta. Él nos constituyó, pero además dice que no nada más lo hizo con una idea así de decir, pues yo quiero que tú seas la de la alabanza, yo quiero que tú seas de la limpieza. No. Tiene un propósito. Y este propósito dice que es para la edificación del cuerpo, para edificarnos unos a otros, para crecer mutuamente, enseñarnos, apoyarnos, orar unos por otros cuando estamos en necesidad, dar gloria a Dios cuando pasan cosas buenas, cuando los hijos cumplen sus metas, cuando hay una sanidad, cuando hay un perdón, nos gozamos. Es parte del constituir, para que nos constituyamos. Pero después agrega una cláusula bastante importante y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos ya llegamos a ese punto, hermanos? Nos falta. Pero ahí nos dice, para que todos lleguen automáticamente, para que todos lleguen instantáneamente, para que todos lleguen. ¿A qué tiempo? Al tiempo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Lo importante ahí es que en ese ínter en el que vamos a ir llegando, acercándonos en el proceso, hay gente que Dios instituyó para enseñarnos, para guiarnos, para profetizarnos, para pastorearnos, etcétera. Los dones que la misma palabra nos dice. Entonces no estamos solos, hermanos. Hay cosas, hay personas, formas que Dios va a ir utilizando para edificarnos y ayudarnos a llegar a esa meta. Así que no nos desanimemos. Pero bueno, regresando a la parte de nuestra lectura de Ezequiel, dice que lo hizo pasar cerca de los huesos, lo hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Era necesario que él estuviera cerca de los huesos. ¿Para qué? Ay, qué cuestión. ¿Pueden ponerme la primera imagen, por favor? ¿Es algo agradable, hermanos? ¿Creen que fue algo agradable? ¿Alguna vez les ha tocado ver huesos humanos? ¿No? A veces en el panteón, cuando están vaciando las tumbas viejitas, ahí los tienen y ahí uno ni quiere
No se alcanzan a ver, qué mal, pero bueno, la parte que está aquí abajo que se ve borrosa son huesos, son un montón de huesos. Imaginemos la magnitud de un valle. Vemos en el panteón cuando sacan las bolsitas 4 o 5 huesitos por ahí que sobreviven. Imagínense un valle lleno de huesos secos. Él tenía que pasar a ese lugar, él tenía que estar ahí en ese lugar. Era necesario. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta de la necesidad que había en ese lugar. ¿Cuál era la necesidad de esos huesos? No estamos hablando de comida, salud, no, vida. Ese lugar era un lugar de muerte. La necesidad era vida. A veces Dios nos lleva a lugares en los que no nos sentimos muy cómodos, ni muy a gusto. Y decimos, ay Señor, ¿por qué me mandaste a ese lugar? ¿Por qué me pusiste en ese trabajo? ¿Por qué me pusiste esos vecinos? ¿Por qué me pusiste en esa escuela? ¿Qué no has visto cómo hablan mis compañeros? ¿Qué no has visto cómo se manifiestan mis vecinos, los pachangones que arman y la música a todo volumen? ¿No? ¿Qué no has visto la violencia, lo peligroso que es este lugar? Yo creo que así como en el caso de Ezequiel, a veces nosotros podemos decir y preguntarnos, ¿qué hago aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me cambiaste a otro lugar, no, hermano? A veces hasta de residencia nos lleva el Señor, pero todo con un propósito. ¿Conoces las circunstancias o la situación emocional, física, espiritual de las personas que están a tu alrededor, en los diferentes lugares en los que tú estás? ¿Te has puesto a pensar o analizar esa situación? Hay cosas que no son tan evidentes como un valle de huesos, ¿no? Hay cosas que no son tan evidentes, pero Dios nos puede dejar verlo. ¿Alguna vez te has detenido a ver qué está pasando en la vida de las personas? Del vecino, del de la tienda, del chofer, ¿no? Del camión, del Uber, del que te atiende en la farmacia, ¿no? En el banco, ¿no? Esos que a veces nos los queremos comer porque se tardan, ¿no? Los del Oxxo que nada más abren una caja y dices, oye, ahí están todos, abran la otra, ¿no? Los cajeros del súper. Nos hemos puesto a pensar. A veces es muy fácil asumir, pues, de los que están drogados, de los que están alcohólicos, pero los que aparentemente están bien, ¿te has puesto a pensar cuáles son sus circunstancias? Dice la parte B del versículo que eran muchísimos huesos. El Señor no se conformó con decir, pues te llevaría al desierto y ahí vas a encontrar un esqueleto tirado, ahí un X que se murió, y con ese le voy a dar el mensaje. No. El Señor dijo, vas a ver el impacto, no nada más de uno, de multitudes. Muchos de nosotros tenemos la idea de acercarnos a otros, porque se nos hace más fácil, tenemos esa capacidad. Hay otros que no se les hace tan fácil socializar, acercarse a otras personas, y ninguno de los dos está bien o mal, son características, son personalidades. Pero algunos de los que tenemos esa facilidad, a veces nos queremos acercar y saber, ¿cómo estás? Queremos convivir, platicar al final del culto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Pero también hay otros que nomás no. Y no hablo de los que no les guste socializar, simplemente no es algo que les llame la atención. Pero es bueno, hermanos, acercarnos a los demás, preguntar, oye hermano, hace 8 días no te vi, ¿cómo estás? Oye hermano, hoy tienes cara de enojo, ¿qué pasó? Estás muy serio, ¿no? Se nos nota a veces. ¿Estás bien? ¿Hay un problema? A veces vienen los hermanos solos, las hermanas solas. Oye, ¿qué pasó con tu esposo o tu esposa? Acercarnos. Dios a este Ezequiel no le dijo Dios, ve y busca el esqueletito ahí que esté más limpiecito, el que esté más completito, el que te caiga mejor ahí, ¿no? Y a ese háblale, a ese acércate. Es una multitud, hermanos. Aquí somos multitud, somos cuerpo, somos familia.
Hay que acercarnos a todos, al más guapo o al más feo, al más peinado o al más despeinado. No son cosas que nos deban impedir acercarnos unos a otros. Es el amor. Es que Dios nos está poniendo ahí con un propósito. Como líderes, a veces nos enseña que debemos mandar, tomar órdenes. Aquí mis chicharrones truenan nomás, ¿no? Y se hace lo que yo digo. Pero hermano, liderar es acompañar. Liderar es enseñar. Es influenciar de la manera correcta. Cuando estaba en mi juventud, ¿no? Hace no mucho tiempo, empezamos a conocer de la palabra. Y había un misionero. Y ese misionero fue el que evangelizó a mi familia. Y gracias por el cual llegamos a los pies del Señor. Pero de repente, pues, Dios como que me hizo que me cayera bien, ¿no? Y yo a él. O no sé si era parte de su forma de pastorear y esas cosas, ¿no? Pero me jalaba, me invitaba a su casa, platicaba conmigo, oraba por mí. Nos hicimos muy buenos amigos a pesar de la diferencia de edades, ¿no? Y me acuerdo que de repente en esas visitas a su casa había momentos en los que llegaban pastores de las iglesias a hablar con él y se tocaban temas que de repente eran temas, pues que yo sabía que eran de pastores, ¿no? Cosas a veces delicadas, de algún otro pastor, de algún hermano, cosas de esas que necesitan unidad de pastores. Y no faltó de repente alguien que dijo, oye, ¿y qué hace? Ellos me decían, Luigi, ¿y qué hace Luigi aquí? ¿No? Estos temas son delicados. Y él dijo en alguna ocasión, yo confío en él, que se quede y que aprenda. Él me inspiró, él me influyó, él fue de influencia para mí. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando el Señor pone a alguien en esa situación en mi vida, yo trato de hacer lo mismo, hermanos, de involucrarlo, de enseñarle, de decirle, yo confío en ti, vamos a aprender, vamos a desarrollar, de influir. Pero esa es una manera de muchos. Ustedes van a decir, bueno, pero usted es el pastor, están los líderes. Hermanos, una de las definiciones de influir es, y en un curso de liderazgo nos enseñaron esto, son todas las personas con las que tú tienes contacto durante el día. Resulta que tú tienes esa capacidad, hermano, de influir positivamente en los caminos de Cristo a todas las personas con las que tú tienes contacto en tu día a día. Wow, ¿no? A veces como que estamos esperando para evangelizar una oportunidad muy específica, ¿no? Ay, que me inviten a orar por un enfermo, que se peleen los vecinos y me meta y vamos a orar ahí, ¿no? Pero hermanos, oportunidades sobran para influir. Dice la palabra que esos huesos estaban secos en gran manera. ¿Cómo es algo seco en gran manera, hermanos? ¿Les ha tocado agarrar uno de esos libros viejos, que uno agarra la hoja y ya se deshizo? Eso es estar seco en gran manera. Los huesos se estaban deshaciendo. A veces decimos cuando está seco es como una planta que se secó, pero como si lo tomamos como ausencia de agua, ¿no? El estar seco, ausencia de líquidos. Pero aquí lo que nos está diciendo es que era una ausencia total de vida. Cuando algo se seca es porque ya no tiene vida, vida natural. Una vez que somos sensibilizados por Dios y son abiertos nuestros ojos en cuanto a las circunstancias del lugar en el que nos llevó, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Pueden poner la siguiente imagen, por favor? Dice el versículo 3, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Bueno, ahorita que la pongan, pero Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué hubieran respondido ustedes, hermano? ¿Cómo responderíamos? Pues la verdad, en base a lo que estamos viendo. Sin embargo, Ezequiel no era cualquiera, era un profeta. Entonces responde,
Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé, por algo me trajiste aquí. Yo voy a hacer lo que tú me digas que haga, lo que tú me indiques. Pero yo no sé si lo que me estás preguntando es posible. Él no dice, claro, Señor, yo soy tu profeta. Aquí, úsame y los levantamos a todos. No. Él tampoco dice, no, Señor, pues ¿para qué me trajiste? Mejor llévame a donde sí me oigan, soy profeta, me tienen que escuchar. Él simplemente dice, Señor, tú lo sabes. Cuando nosotros tengamos estas cuestiones, hermanos, que son muy normales, de por qué estamos en donde Dios nos pone, creo que la mejor actitud que debemos de decir es, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Esos huesos, esas personas que están a mi alrededor, ¿vivirán? ¿Tienen potencial de vivir? ¿Vivirán esos huesos? Es lo que nos dice Dios ahí todos los días con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y qué decimos? Híjole, bueno, mira, el vecino del uno a lo mejor y sí. Que ese es buena onda, ese no le pega a su mujer. El vecino del dos, híjole, ese yo creo que ese no vive porque es bien borrachín, ¿no? Le gusta. No, hermanos. Nosotros debemos decir, Señor, tú sabes. Tú sabes lo que es necesario para que ellos vivan. Imaginémonos la escena en ese lugar. Y él responde con estas sencillas 5 palabras. Señor Jehová, tú lo sabes. Tú eres el único que puede. Tú eres el único que tiene la respuesta. Yo los veo muertos. Yo los veo alejados. No se ve tu vida en ellos. Hay pecado, hay inmundicia. Pero Señor, tú lo sabes. Amén. Es difícil, hermanos. A veces los mismos huesos no cooperan mucho. La misma gente no coopera mucho. Pero el Señor le dice, él pudo decir, pues Señor, mira, yo los veo bien secos, pero tú eres el que va a hacer la obra. Y viene la parte impactante de esto, en versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué significa profetizar, hermanos? Viene de una palabra que es nabá en el hebreo, que significa hablar. En algunos casos, cantar. Así que a veces en la alabanza también podemos hablar de parte de Dios, inspirar. Pero es hablar por inspiración, no hablar por hablar. Tiene una cosa que lo potencializa. Quiero dejar bien claro esto porque a veces pensamos que profetizar es que te digan, hermano, Dios te va a bendecir con un carro. Dios te va a sanar. Eso es fe y eso lo creemos por fe. Pero no debemos abusar de esa fe y prometer cosas que solamente Dios sabe. Eso es bien peligroso, hermanos. Gente se va de las iglesias por esos errores. Gente se aleja de Dios por esos errores. Podemos decir, mira, la situación se ve complicada, pero tenemos fe en que Dios puede obrar sobre cualquier cosa, pero no podemos asegurar, porque una cosa es fe, confianza, y otra es asegurar lo que solamente Dios sabe. Amén. Entonces tengamos cuidado, pero aquí lo que le dice él es, háblales a esos huesos, acércate. Y entonces, en el versículo 5 empieza esta cuestión tan impactante, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió,
y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ya estaban preparados, ya estaban listos, completitos. Imaginemos, no sé qué pasó con las imágenes, pero hay una imagen en donde se ven ya como esta parte, ¿no? Ya están listos. Sin embargo, estaban vacíos. No tenían espíritu. Hacía falta algo por dentro que los llenara, que les diera vida. Necesitaban el espíritu. Y dice el versículo 9, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Te puedes imaginar, hermano, esta escena? Qué impactante, ¿no? Hace como unos 25 años, más o menos, se estrenó una película, que en su tiempo fue muy famosa, que se llamaba El hombre sin sombra. ¿Se acuerdan? Hace tiempo. Y trataba de un científico que descubría un suero que hacía invisible a la gente. Ya más o menos se acuerdan, que primero lo prueba en un mono, un gorila, y luego se lo inyecta a él, ¿no? Y hacía un poco estas escenas de cómo cuando se volvía visible, se empezaba a ver, ¿no? Cómo se volvía el esqueleto y todo. También hace unos años, y sigue habiendo estas exposiciones en algunos museos, no sé si me pueden poner las otras imágenes, que se llamaba el cuerpo humano. Y entonces agarraban cuerpos, que allá, bueno, obviamente muertos, ¿no? Bueno, por ahí hay de que según algunos no estaban tan muertos, y entonces con cera los conservaban. Y si tú ibas a esas exposiciones, podrías ver el cuerpo y algunos órganos, ¿no? No sé si a algunos les tocó verlos, si lo trajeron por acá, estuvo allá en la Ciudad de México, y en algunos países es un museo que pueden irse constantemente. Pero nos da una idea, ¿no? De cómo se ve el cuerpo. De alguna manera es impresionante todo esto, hermanos. Una multitud de huesos cubriéndose de esta manera. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir carne sobre vosotros. Cada una de esas partes que fueron cubriendo los cuerpos tiene una función. No nada más es un forro para cubrir el hueso. Tiene una función, hermanos. Cada una es importante. Por eso Él fue restaurando cada una de ellas. Pero al final, lo más importante, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que soy Jehová. Versículo 5 lo vuelve a decir, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. ¿Por qué menciona dos veces esto nuestro pasaje, hermanos? ¿Será que Dios es repetitivo? ¿Será que el profeta no quería que se le olvidara y lo repitió? ¿Qué dice Génesis 2:7? Si quieren, búsquenlo, para que se me despierten. Ya casi acabamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Gracias, hermana. Cuando él habla estas dos cosas, el profeta, en el versículo 6, todavía le añade algo más. Dice, y sabré que soy Jehová. Nosotros sabemos que Él es el que nos da el convencimiento para declarar esto. Es Jehová, es Dios. Él es el que nos da vida, Él es el que nos trajo aquí, Él es el que nos convenció de nuestro pecado. Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué nos va a convencer?
¿De qué nos convence? Sabremos, dice, sabrán quién es Jehová, hermanos. Los huesos necesitan saber quién es Jehová, quién es Dios. Necesitan ser convencidos como nosotros de quién es Dios, de por qué somos pecadores, de por qué va a haber un juicio y de cuál es la única salida a ese juicio. La salida y el perdón de esos pecados. ¿Quién es? Uy, hermanos, están bien dormidos, por eso no nos llenamos más. ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que nos perdona? ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Quién nos va a justificar el día del juicio? ¿Quién va a decir, ellos no, porque creyeron en mí? Ya mencionamos a todos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno con su función, cada uno con sus diferentes habilidades, propiedades de cada uno. El Padre es el Dios creador, el Dios de amor, el que nos va a enjuiciar. El Hijo, el que vino a probar cómo era la vida de los hombres, a entendernos, a acercarse a nosotros, a morir por nosotros, y el que nos justificó. Y el Espíritu Santo, ese que se mueve en todos lados, pero que solo a través de creer en Jesucristo entra en nuestra vida. El que nos revela su palabra. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no la entenderemos, no comprenderíamos estas cosas. Es importante que el mundo entienda y sea convencido de estas cosas. Todo esto suena muy bonito, ¿no? Dios nos pone en un lugar con un propósito. Nos rodea de gente con necesidad tal de Él que podríamos verlos secos en su pecado, sin la presencia de la vida espiritual. Y lo único que necesitamos para que Dios nos use para darles vida es creer en lo que Él puede hacer y dejarme usar por Él, dejándolo guiarme. El problema es que si somos honestos, a veces por parte de Dios ya está todo puesto. Ya nos dio todo. Ya nos equipó. Ya nos enseñó. Pero los que no nos movemos somos nosotros. Los que no creemos que Él le puede dar vida a esos huesos somos nosotros. Los que no creemos que aunque estemos en un lugar de muerte, nosotros llevamos la vida de Dios, somos nosotros. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. A veces, hermanos, no se trata de que yo diga estamos mal o de hacernos sentir mal y que nos vayamos de aquí todos cargados. No, hermanos. Pero de repente no hacemos las cosas que Dios nos pide. No creemos en lo que Dios nos pide porque nos vamos secando nosotros. Somos portadores de vida por la presencia de Dios. Pero de repente hay circunstancias, hay situaciones, hay ocasiones que nos lastiman, que nos duelen, que nos distraen, que nos alejan la atención de Dios para ponerla en otro lado. ¿Y qué pasa eso? Nos vamos secando, nos vamos alejando de la vida, nos vamos alejando de Dios. Nos vamos secando y es normal, hermanos, pero no debemos dejar que se vuelva nuestro estado de vida o de muerte. No debemos quedarnos con esa idea. A veces, hermanos, por situaciones de verdad que son difíciles, de verdad son complicadas, no estoy diciendo que no. Podemos caer en esas distracciones. El dolor a veces es muy fuerte, no nada más el físico, el del corazón, la preocupación, nos va secando, nos vamos alejando. Pero tenemos siempre la oportunidad
de regresar a Él. El punto es no alejarnos al grado de ya no poder después movernos por el agua. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de gente que se secó? Los veíamos aquí llenos de vida, hermanos. No es para juicio, pero es la realidad. Aquí estaban, tal vez aquí, tal vez ahí, tal vez allá, sirviendo. Y se secaron. Se alejaron de la vida. Primero se enojaron, los lastimaron, perdieron a alguien, perdieron algo, dejaron de venir, dejaron de orar, de leer la palabra. Y a lo mejor hubo quienes fueron a llevarle un poquito de agua, ¿no? Quienes les buscaron. Pero a lo mejor ya estaba muy seco. Para Dios no. A lo mejor para nosotros. Dijimos, ya no más. Ya lo fui a buscar muchas veces. Ya le hablamos muchas veces. Hermanos, ¿y cuántas son muchas? Si fueran tus hijos, ¿dejarías de llevarlos al agua? Si fuera tu pareja, entonces los demás merecen llevarles el agua. A ver, ¿quién se cansa primero? Si yo de que no me abra la puerta o yo de llevarle el agua. Es Dios. Él nos lleva, Él nos pone. No podemos dar lo que no tenemos. Si estamos secos y vamos a dar sequedad. Tenemos que dar vida. A ver, yo les pido ahorita, hermano, tráigame una pizza. Ahorita denme una pizza. Nadie tiene una pizza. No me pueden dar lo que no tienen. Si les pido un vaso de agua, seguramente sí me lo pueden traer. Porque lo tenemos. Una coca ahí de la hermana. No podemos dar lo que no tenemos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y respondamos ahí en nosotros, con Dios, estas preguntas. ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nosotros en el lugar que Él nos puso, hermanos? ¿De verdad nos hemos llegado a preocupar por la vida de los demás? ¿Qué nos falta soltar en las manos de Dios para que Él pueda terminar de llenarnos de vida y dejar de estar medio secos? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor son huesos secos que necesitan vida? ¿Estás cansado, hermano? ¿Te sientes seco? ¿Tienes algún área en tu vida que necesite que Dios termine de restaurar, de darle vida? Dice nuestro versículo, nuestro pasaje, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y les saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar en su tierra. Y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor nos está dando su promesa hoy, hermanos. Por muy cansados que estemos, por muy secos que nos sintamos, Él está dispuesto a revivirnos, a llenarnos de su agua, del agua de vida, de esa que no nos va a dejar tener sed jamás, para poder llevar vida a los que siguen secos, hermanos. Hoy tenemos dos opciones enfrente de nosotros, gracias a este pasaje. Seguir secos hasta que tal vez nos acabemos de secar por algún dolor, por algún rencor, por algún enojo. O decir, Señor, lléname con tu espíritu, que quiero recibir vida para poder llevar vida a los demás.
¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Huesos secos? ¿O cuerpos vivos? Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, solamente tú sabes tus luchas. Algunas las compartes con nosotros y oramos con mucho gusto. Es bueno orar unos por otros. Pero a lo mejor hay otras luchas que son más complicadas. Tal vez nos dan un poquito más de pena, ¿no? Son difíciles de compartir. Pero tú sabes, hermano, ahí en tu corazón, qué es y qué hay. Así que ahí, en tu mente, en tu lugar, dile al Señor, Señor, vamos a orar, Señor, en este momento yo pongo en tus manos esta situación, este dolor, esta preocupación, este enojo, este rencor, esta duda, esta incertidumbre, Señor. Tómalo, Padre, yo lo dejo hoy en tus manos. Y lo dejo hoy ahí porque confío, Padre, que en ese lugar es en el que está la mejor respuesta a esa situación. En donde va a venir la convicción para perdonar. En donde va a venir la confianza para creer y esperar. En donde está la respuesta que se necesita para esa sanidad, para esa provisión. En donde me vas a hacer descansar, Padre. Tómalo, Señor. Ahí lo dejamos, Padre. Y te pedimos, Dios, que se haga tu voluntad en cada una de esas situaciones, Padre, y que en la vida de mis hermanos pueda verse reflejada esa paz que solo viene de ti. Toma en tus manos, Señor, el dolor, la tristeza de cada uno de mis hermanos, esas circunstancias, y fortalécenos, Señor. Llénanos de ti, que tu Santo Espíritu nos llene, Señor. Nos enseñe, nos guíe, para que podamos entenderte mejor, para que podamos seguir entendiendo tu palabra, tus mensajes. Y pon, Señor, pon en nosotros esa disposición de llevar vida a los que la necesitan, Señor. Pon una carga especial en nosotros por esas personas que no te conocen. Un amor incondicional, único, especial para todos ellos que necesitan de ti, Señor. Y que aún no te han entregado su vida, que aún no te han conocido, Padre. Muévete, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que van a ver la transmisión, los que no pudieron venir. Que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. En tu nombre los bendecimos sus familias, sus casas, sus trabajos, su salud. Y que esta semana sea una semana de bendición y de victoria para cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.